Buenos días, dialogantes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos desde Oaxaca y ahora tengo el gusto de presentarles a una amiga de muchos años, ya ni les digo cuántos, pero muchos años, y que vamos a platicar de cosas muy interesantes que tienen que ver con uno de los problemas que tenemos y que hemos enfrentado algún tiempo, que se refiere a la ampliación de las libertades y el ejercicio de las libertades individuales. Y fíjense que tengo enfrente a Alma Aldana. La conozco desde hace muchísimos años, desde que era muy joven, éramos muy jóvenes, ¿verdad? Mucho. Desde la década de finales de los 60s y principios de los 70s, y después ya nos unió una larga amistad. Alma, no me voy a referir mucho a su historia, tiene un currículum impresionante. Actualmente es doctora y es psicoterapeuta sexual, sobre todo dedicados a los problemas de pareja, ¿verdad? Pues, ahorita nos explicas. Pero en realidad mi propósito de platicar con ella, como verán, será otro, pero si me equivoco, Alma, en tu largo camino a lo que eres, creo que no puedo decir otra cosa más que te conozco desde hace mucho tiempo, que eres una amiga que estimo mucho y pertenecimos a un grupo, ¿te acuerdas? Que íbamos y vivimos intensamente los 70 sobre todo, ¿no? Que fueron muy intensos y que en donde se originó muchos de los movimientos libertarios, de lo que se llaman, según entiendo, Alba, las libertades de tercera o cuarta generación, porque hemos ido conquistando libertades desde el siglo XIX, y estas de ahora, que vemos ahora como muy innovadoras, en realidad vienen siendo las terceras o las cuartas libertades que hemos ido agrandando en esto que llamamos democracia, ¿va? Bueno, pues Alma, bienvenida, dialogantes. Tenemos aquí a un personaje, como verán, y que además es fundadora de uno de los movimientos que más han servido para ampliar las libertades de nuestro país. Alma, pues, ¿te quieres presentar? Yo creo que no cometería el error de leerte un currículum horrible, más bien, preséntate tú, y muchas gracias por estar aquí conmigo. No, a ti, Rafael. Sí, fue una generación de muchas luchas, de muchas conquistas. Bueno, yo soy Alma Aldana y soy comunicóloga, estudié en la UNAM en Ciencias Políticas, Comunicación, y luego me especialicé en cine y video, y después estudié sexología y también fui fundadora de la sexología en este país. Y bueno, soy doctora en políticas públicas y bueno, tengo un diplomado en terapia médica familiar. En fin, no importa tanto ese currículum académico, que sí es bastante largo, gracias. He sido maestra en muchas universidades y institutos, sobre todo de sexología. Y bueno, vamos a hablar hoy de uno de los importantes movimientos y muy difíciles, que fue de las diversidades, ¿no? Pero para ello, como bien decía el doctor Rafael Serrano, fue una generación de luchas sociales, de comunidades, que ahora estamos en un individualismo muy fuerte y muy peligroso, y todo a través de redes y de imágenes, no en el contacto humano, y eso hace muchas diferencias, porque imagínense, era un momento histórico donde no había celulares, teníamos que hablar con moneditas de 20 centavos en los teléfonos y luego en tarjeta. Pues no existía muchas cosas.
Y lo más importante es que fue el movimiento estudiantil. Heredamos el movimiento de 68 y eso marcó todas las generaciones. Si bien yo no participé porque era muy chica, ni el doctor Rafael Serrano, pero nos dejó una huella importante, las luchas sociales y las luchas de los estudiantes por las libertades y la democracia. Eso es importantísimo decirlo. Después surge también el movimiento feminista, y el movimiento feminista también nos marcó y era una lucha muy importante porque las mujeres queríamos los mismos derechos, no ser más que los hombres. Ojo, porque luego se cree eso del feminismo. No, queríamos las mismas opciones de libertades en educación, especialmente de los padres, y permisos en las escuelas y de estudiar, porque era difícil estudiar una carrera para las mujeres. Aunque, por ejemplo, mi abuela materna fue de las primeras dentistas, y no la primera en México. Pero no ejercían después las mujeres porque la obligación era casarse y después así, ¿no? Los hijos y demás. Entonces teníamos que romper con muchas ideologías o formas de pensar muy conservadoras. Y después del movimiento feminista, de los derechos de las mujeres y de los hombres, de poder ser sensibles también y más humanos, y que pudieran ser acariciados también, porque no se acariciaban a los hombres tanto, sigue después del feminismo y el movimiento sexológico empieza casi al mismo tiempo, las libertades de las diversidades, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Antes se decía simplemente los derechos de los gays, ¿no? Y después se fue agregando, ¿y qué quería decir gays? Nuestro amigo Javier Lizarraga, antropólogo y muy importante en esta lucha de las diversidades, decía que gay en España quería decir feliz, y en Estados Unidos en inglés también, entonces en catalán, y entonces decía gays nada más. ¿Qué pasaba en esa época que les estoy marcando? Que eran enfermedades. Imaginémonos que todo era enfermedades, incluso estudiar psicología, que fue una de las razones por las que no estudié, porque todo era enfermedad. Lo que se salía de la norma establecida, hombre, mujer, pareja, hijos, bla, bla, bla. Fuera de eso eran enfermedades. Entonces estaban catalogados como enfermedades lo que ahora se conoce como LGBTTIH. ¿Y qué quiero decir con estas líneas? L de lesbianas, G de gays, B de bisexuales, LGBT de travestis, T de transexuales, I de intersexos, Q de queer, y yo pongo la H de heterosexual también, porque también es diversidad, de esa heterosexualidad consciente y no machista ni hembrista, y una suma de más por si se nos olvida algo. ¿Por qué tantas letras, por ejemplo, no? Antes eran gays y después gays y lesbianas, nada más. Y después eran bisexuales, travestis, transexuales, intersexos, queer, heterosexuales y plus más. ¿Por qué? Porque antes sí nos identificábamos con la primera letra, ¿no? O la palabra gays, pero después las mujeres lesbianas dijeron no, hay que poner lesbianas, ¿no? Y luego los travestis, no, también nosotros, la T, y así. ¿Por qué las letras? Porque los grupos se identifican. Es una gran necesidad de identificarse con cada letra. Por eso se han ido sumando tantas letras. Alguien decía, vamos a llegar a la Z, ¿no?
tantas letras porque se identifican los grupos con cada una de las letras. Esto es necesario ahora y cada vez hay más letras. Es necesario ahora y la idea es que desaparezcan las letras y sean las libertades de expresión, porque son identidades, son orientaciones sexuales e identidades. Y esto es interesante. Orientaciones L de lesbiana, G de gays, B de bisexuales, travestis es el rol de género, ahí no entra más que el rol de género. Transexual es la identidad y ahorita explicamos cada una. Y intersexos también es otra identidad. Queer es una forma de expresión de romper con los roles de género establecidos, y heterosexual, como todo mundo sabe, pero a veces no saben, es hombre-mujer, es heterosexual, que le gusta el otro género, no el sexo contrario, no, el otro género, porque no somos contrarios de nada, ¿no? Pero imaginemos, como les decía, una sociedad donde todo eso es enfermedad. Incluso la heterosexual que se salía de la norma, por ejemplo, un hombre sensible era tachado como mandilón, aunque no fuera homosexual, joto y así, expresiones muy denigrantes, ¿no? Y las mujeres, si eran de un rol de género más fuertes que los hombres, eran marimachos, ¿no? Pero imaginemos una sociedad donde todo esto era enfermedad mental y tenían que ir al psiquiatra. Y había, y todavía hay, electroshocks, un tratamiento para hacer aberrante, como en Naranja Mecánica, una gran película, electroshocks para quitar esa orientación, ¿no? Identidades es el cuerpo de alguien no corresponde a su real identidad. Me voy a poner de ejemplo. Yo, Alma, en el cuerpo de una mujer. Ok, pero imaginémonos yo, Alma, que me dicen Alma, pero yo en realidad soy Jorge. Me sé hombre, siento que soy hombre desde que nací, soy un hombre, pero mi cuerpo no corresponde a mi identidad. Imagínense esto en esa sociedad donde todo era enfermedad. Entonces se hablaba poco de eso y las personas transgénero no salían del closet, digámoslo así, no salían a la luz porque era muy represivo. Y, por ejemplo, las personas bisexuales eran rechazadas por todo el mundo porque los heterosexuales decían que eran en realidad gays o lesbianas y los gays y las lesbianas decían no se ha aceptado, ¿no? Pero ahora sí sabemos que es orientación sexual, es una mujer que le gustan las mujeres es lesbiana, el G de gay, un hombre que ama y desea a otro hombre. Y se decía es que los hombres desean a todos los hombres. No, desean a una persona o a varios, pero no a todos, ¿no? Igual que un heterosexual puede desear a un hombre o a una mujer, pero no a todas las mujeres ni a todos los hombres, ¿no? Entonces, lesbianas, gays, hombres que desean a otros hombres o aman a otros hombres, bisexual, que le puede gustar un hombre o una mujer, o amar a un hombre o una mujer y estar con uno u otro, no al mismo tiempo. De transexual, alguien que le gusta vestirse del otro género en su comunidad, ¿no? Por ejemplo, están los mushes, ¿no?
los mushes en el istmo de Tehuantepec. Esto es bien importante porque es cultural y desde hace muchísimo tiempo, siglos, y un travesti es, por ejemplo, un hombre que se viste con cosas de mujer, una falda o se maquilla o simplemente se mueve más femeninamente, ¿no? Su manerismo, su forma de moverse. O una mujer que se viste del otro más masculinas. Las mujeres tenemos más permiso de usar pantalones, por ejemplo, que antes no, que era una ropa solo de hombres, y después ya se aceptó a las mujeres con pantalones, pero esto costó mucho trabajo. Pero un saco, ¿no? O una corbata, o simplemente en mi comunidad vestirse como se visten los hombres, ¿no? O las mujeres de hombres y los hombres de mujeres. Eso es travesti y moverse. Y luego el transexual es ese que me estaba yo explicando. Yo soy Jorge en el cuerpo de alma, ¿no? Y es más importante la identidad que el cuerpo. Es sumamente importante la identidad. Entonces, si es alma en el cuerpo de Jorge, es Jorge y soy hombre en un cuerpo que no me corresponde en mi identidad. Este es el más difícil de entender todavía hoy en día y de aceptar y de apoyar, ¿no? Y luego el queer es todo ese movimiento de vestirse como un hombre barbón con bigotes, por ejemplo, vestirse, maquillarse y vestirse con cosas femeninas y muy locas, ¿no? El queer. Y heterosexual es aquel hombre que no es macho y esa mujer que no es hembrista. Hembrista quiere decir aquella mujer que apoya el machismo y lo sustenta y educa a sus hijos también así. Y se pone una más por si algo se nos olvida o se va a agregar. Entonces espero haberme explicado más o menos con esto. Y como les decía al principio, era una enfermedad todo esto de lo que he hablado en psicología, ¿no? En psiquiatría, en estudios de la mente, ¿no? En estudios de enfermedades mentales, porque estaba tachado todo eso como enfermedades mentales. Hoy en día ya no, ¿no? Pero costó mucho trabajo. Y como el movimiento del 68, el movimiento estudiantil, el feminismo, la sexología, que fue al mismo tiempo que las diversidades en este país, la lucha. ¿Y por qué la lucha? Era porque no somos enfermos, no merecemos algo importante en este país, los crímenes homofóbicos contra sobre todo los hombres gays o los hombres transvestis. Los asesinan todavía, los asesinaban muchísimo porque un hombre un hombre macho no tolera que otro hombre se exprese de una manera diferente en su orientación o su forma de vestir y de ser o de identificarse, que no sea el machismo. Entonces esto se castigaba terriblemente con la muerte, pero con una muerte de tortura, de maltrato, como los feminicidios en las mujeres que hoy en día son en este país muy feos. Es el país con más feminicidios en el mundo, ¿no? Incluso los países en guerra. Esto es terrible y todavía ya se legisló, pero todavía no hay castigos, ¿no? Porque una mujer que trabajaba, por ejemplo, las costureras en el norte del país, ¿no? Que trabajaban y se iban caminando para tener dinero, para soportar la demanda económica para mantener a los hijos, era asesinada. Y así empezó se asesinan a mujeres que son independientes, que son libres. El feminicidio hace eso, ¿no? Entonces imagínense esta sociedad sin reglas, sin leyes, y todo era castigado en la ciencia de las enfermedades mentales como enfermedades y en la ciencia social de no permisos, ¿no? De restricciones, muchas veces heredados por religiones no comprendidas, traducidas por
por líderes religiosos que tienen problemas de aceptar estas diversidades. No quiere decir que la religión diga que no, ojo, ni la Biblia ni esas cosas, sino que las personas que lo traducen se convertían en homofóbicas y fóbicas a todo esto. Y por eso eran tantos crímenes y tanto castigo de expulsar a los niños de la escuela o a los adolescentes, de no aceptar maestros gays o lesbianas o bisexuales abiertamente porque podían contagiar a los otros. Las diversidades no se contagian, porque si fuera así, pues la heterosexualidad es la diversidad o más grande, ¿no? En estadísticas, entonces no habría gente gay, ni bisexual, ni lesbianas. Porque serían contagiados, ¿no? Y se trata de buscar la ciencia de los encuentros de genes o de hormonas que hacen estas diversidades y no se ha encontrado todavía ninguna causa. Pero sería tan natural como tener cabello lacio o piel morena, ¿no? Y se hereda de papás, de los abuelos para acá. Y no se ha encontrado una línea de genes de ninguna expresión ni diversidad sexual. Pero la ciencia trata de descubrirlo. No así, no se ha buscado las causas de la heterosexualidad, porque yo creo que cuando se encuentre eso, se encontrarán las otras también. Pero lo que quiero decir es que se buscan causas de lo que es diverso, no de lo que es la gran mayoría. Y la gran mayoría es heterosexual, los hombres se comportan de una manera, las mujeres de otra, y lo que se sale de este comportamiento es castigado socialmente, ¿no? Y pierden derechos, o se pierden o perdemos derechos, ¿no? Y se pierden estos derechos de tener un gran puesto, si se sabe que alguien es de la diversidad, porque ¿qué ejemplo va a tener ante la comunidad, ¿no? Se pierden muchas cosas, la gente es excluida y no hay peor castigo para un ser humano que ser excluido de su comunidad, ¿no? Hoy en día sería tal vez a través de internet, de Twitter, bueno, todo lo que conocemos de los medios, estar excluido de esos medios por alguna diversidad, ¿no? Y ahora ya no se excluye tan fácilmente. Pero también hay veces que la comunidad o los papás dicen, no traigas a tus amigos porque son muy amanerados, o porque son marimayas, o porque son esto. Todavía existe eso, y muy, muy fuerte en las familias. Entonces, alguien que es en una familia de estas diversidades o identidades o expresiones de la sexualidad, todavía siente que no puede estar en esa comunidad. Ya sea en Navidad, por ejemplo, que llevan a las parejas, alguien no puede llevar a su pareja de su propio sexo género porque se ve mal, o no le tienen el regalo, o no lo aceptan, ¿no? Entonces la gente se pierde de estos festejos sociales, desde ir a un bautizo o la primera comunión o lo que sea de las comunidades, se pierde de estos encuentros sociales marcados para acercar a las familias y a la gente que se ama, y queda la gente excluida de todo esto, ¿no? Y la exclusión es un gran castigo, es un castigo social muy poderoso y muy fuerte, porque la gente no es incluida en estas comunidades, sea la familia, las escuelas, los trabajos, es excluida. Y entonces la exclusión es como una cárcel social sin rejas, pero que no permite que entres a los festejos de las comunidades, sean indígenas, religiosas o lo que sea, o costumbres sociales. Entonces es como esta cárcel que es invisible, pero que no puede entrar la gente a estas comunidades, y la exclusión es horrible.
Entonces, la lucha del 68, el feminismo, las diversidades y la sexología hacen que se abra estas rejas invisibles sociales de castigo, que Michel Foucault diría muchas cosas del castigo, ¿no? Y este castigo social ha hecho que hasta la muerte, ¿no? Que se maltrate a la gente. Pero las luchas, y por eso la lucha de las diversidades, era quitar tanto la cárcel, porque sí se metía a la cárcel a la gente gay, porque estaba dentro de los castigos a la moral. Existía el castigo a la moral. No se decía en la ley mexicana, porque en otras leyes sí, pero en la mexicana no se decía castigar a las diversidades, sino era la interpretación de cada policía o de cada juez de decir hizo atentado a la moral, y era la moral de una mayoría que excluía y castigaba en esta cárcel invisible a los demás, que no eran heterosexuales, macho y hembra, no heterosexual, buena onda, sea lindo, amable, no macho, no violento, no alcohol, etc. Entonces, así empezó esa cárcel invisible. Y entonces abrir estas rejas abrieron a las comunidades, y ahora se dice hay más, ¿no? Hay más transexuales, por ejemplo. No hay más, siempre ha habido los mismos. Se hicieron visibles. Pero no, Rafa, como lo dices, Rafael, se hicieron visibles, porque ya puedo hacerme visible. ¿Y qué es hacerme visible? Oiga, aquí está Alma, aquí está Rafael, somos visibles, no tenemos rejas para ocultarnos, ¿no? Y aquí sería como, hagan de cuenta, salir con una máscara del santo, ¿no? Pero era la máscara de la heterosexualidad normal, ¿no? Entre comillas, normal. Y esa máscara, pues, era una cárcel. No sé si hasta aquí me estoy explicando, Rafa. No, magníficamente. Fíjate que no te he hecho ninguna pregunta, pero tenemos todavía, déjame ver, tenemos como unos 5, 6, 7, 8 minutos. Magnífico, has hecho un análisis perfecto. Independientemente de que terminemos esta parte, después podríamos grabar otra, porque lo que has dicho es excepcional. Claro, mira, claro. Me quedan dos cosas importantes. Por favor. En el 68, en que la represión y vamos a llamarle la invisibilidad era absoluta. Incluso teníamos que ocultarnos de todo, ¿no? De todo. Bueno, y aquí me pensamientos liberales incluso, ¿no? A ver, dime. Sí, mira, yo creo que tiene que ver con algo que dijiste, o dos cosas que dijiste que me parecen magníficas, y para que me vaya cerrando, que tenemos 5 o 10 minutos. Uno. La cuestión de lo normal y lo patológico. Como tú sabes, la ciencia tiene un problema también de índole ideológico. Es ese. ¿Qué es lo normal y qué es lo patológico? Y generalmente se establece desde cánones éticos e ideológicos. Así es. Es lo que tú acabas de decir, eso me queda perfectamente claro. Bueno, y que hemos metido dentro de lo normal algo que en general no es normal, que lo normal sería la diversidad. Así es. ¿Verdad? Y que la diversidad crea identidades, si me equivoco, me corriges. Y que el respeto a las identidades sería el respeto a la libertad de la diversidad. Sí entendí la lección que nos diste. Bueno, pero también me surge otra pregunta. Hemos avanzado en 50 años desde que te conozco, vamos a poner 70 a 2025, estás hablando de 55 años. Wow. Medio siglo. Medio siglo, wow. En este medio siglo lo que me dices es que ahora tenemos LGTB más I más IQ, que lo que te hable es que hemos conquistado ofrecerle a la gente que somos diversos y que debemos establecer normas de convivencia
dentro de la diversidad. Eso es lo que yo entiendo. Y yo te preguntaría, para que cerraras, tengo dos dudas. Una, ¿lo estamos logrando? ¿O estamos volviendo para atrás? Porque la diversidad puede llegar a ser, y creo que lo decías tú y lo decía Javier Lizárraga, nuestro querido Javier, decía, la diversidad también es perversa. Uh-huh. ¿A qué me refiero? El hecho de tener 35,000 religiones en la India no te hace tener identidad finalmente común, ¿me entiendes? Es de tal manera diverso que hay 35 maneras de interpretar a Dios o el más allá o el más acá, etcétera, etcétera. Yo pregunto, cuando empezamos a ver todo esto que me acabas de decir, las lesbos, los gays, los queer, los transvestis, los bisexuales, los heterosexuales, como los defines, sí me parece magnífico, porque estamos descubriendo que incluso esas identidades son movibles con el tiempo y tienen que ver con la experiencia cultural de uno, ¿verdad? Bueno, no, ¿hasta qué grado la diversidad, lo veo como paradoja, puede ser un acto que reprima el movimiento liberador? Y esa es una pregunta que te quisiera hacer, porque lo demás pues sí lo acepto, ¿verdad? Yo vivo aquí en Oaxaca y veo que hay de repente una serie de cosas que son maravillosamente libres en el terreno erótico y sexual, pero por el otro lado veo una represión enorme. Aquí tenemos un montón de feminicidios, sí. Y más crueles todavía si eres gay o si eres una mujer lesbiana. Sí, horribles, catastróficos, ¿verdad? Bueno, no catastróficos, crueles. Muy crueles, de una crueldad inaudita. Sí. Bueno, tenemos poquito tiempo, ciérrale, tienes 5 minutos para contestarme, y si quieres cerramos esta parte, y si tienes tiempo, abrimos otra sesión, y hacemos dos, y entonces yo hago dos, porque lo que has dicho, maravilloso, me has dado una lección enorme. Mira, la curva de Gauss, ¿se acuerdan de la curva de Gauss? Sí. No tengo papel, pero es así una curva así, como una montañita. Entonces en medio está la norma estadística. De ahí vienen los problemas de la ciencia también, eran normas estadísticas, y lo que está en las orillas de esta pequeña montaña eran lo anormal. Las colitas que se llaman. Las colitas, ahí estaban las diversidades, ¿no? Y entonces se traduce lo que es matemático, estadístico de normal a anormal, las colitas, y lo lenguaje para las diversidades sexuales se queda como anormal, pero anormal socialmente es lo no deseado, lo que está mal, lo que está enfermo, lo que no se debe, ¿no? Y es una apropiación indebida de la estadística. La estadística, pues sí, eso se dice, pero no lo puedes trasladar al ámbito social. No, porque sería nada más anormal en el sentido de la norma es la mayoría que está en medio y en las colitas es lo poco. Exacto. Pero no quiere decir que lo poco sea malo, ¿no? Pero así se traduce, haciéndolo muy simplista lo que es la ciencia o lo que se dice salud mental, ¿no? O salud de las ciencias. Algo que a mí me cuesta trabajo y que acabas de decir es que cada vez nos individualizamos, o los casilleros son, y eso lo decía mucho Javier, ¿no? Muchos casilleros donde vamos a terminar también aislados, porque este sistema social que tenemos hoy en día no es como antes, que era la comunidad. Ahora es el individualismo a todo lo que da. Entonces todo el mundo es sano individualmente, pero no hay salud de las comunidades. Esto es terrible. Entonces tanto casillero, tanta letra nos puede llevar al individualismo y al aislamiento y por lo tanto a la soledad.
Sí, a la anomia le llamamos en ciencias sociales. Exacto, a la Es una- anomia. Oye, cortemos aquí Sí, para hacer una segunda parte, ¿les parece, dialogantes? Porque lo que nos está enseñando Alma es de una gran sabiduría y un gran aprendizaje. Espero que todos ustedes empiecen a darse cuenta de lo que se ha avanzado en el término de las libertades. Alma, cortamos y volvemos a conectarnos para sí. que continúes dándonos tu sabiduría. Muchas gracias. A ti, Rafa, a todos ¿cómo le llamas? Los dialogantes. Dialogantes. Bien, Dialogantes. muchas gracias. Estoy muy entusiasmado con lo que nos acabas de decir.